Bueno chicos, bienvenidos a una presentación. Vamos a hacer un brevísimo video hablando del sistema linfático. Si ustedes recuerdan, cuando hablamos del sistema del aparato circulatorio, yo había dividido este aparato circulatorio en dos grandes subsistemas, ¿sí? El sistema cardiovascular, del que ya estuvimos trabajando en las clases, y por otro lado teníamos al sistema linfático. Quiero que observen en estas imágenes, sobre todo en esta, en la que podemos ver a un individuo, por supuesto, colocado en posición anatómica, ¿sí? En la que se pueden observar un montón de estructuras verdes efectivamente marcadas. Estas estructuras son los vasos linfáticos, ¿sí? El sistema linfático como sistema está conformado por un grupo de órganos, al que vamos a llamar órganos linfáticos primarios, y otros órganos a los que vamos a llamar secundarios, y por una serie de estructuras vasculares que se van a llamar vasos linfáticos. Estos vasos linfáticos son estas estructuras verdes que ustedes ven por aquí, que como pueden observar están distribuidas a lo largo de todo el cuerpo, ¿sí? Presentando puntualmente en determinados lugares como unas pelotitas, ¿sí? Unas interrupciones a ese tránsito de los vasos, que van a ser los famosos ganglios o nódulos linfáticos, también órganos constitutivos de este sistema. Vamos a ver después, un poquito más adelante, de qué se trata este trabajo del sistema linfático, pero sepan básicamente que el sistema linfático se encarga de recoger todas aquellas sustancias que han sido perdidas en el intercambio capilar venoso y arterial, ¿sí? De los respectivos órganos y sistemas, y que va a ser de alguna manera devuelto a la circulación general, retornando al corazón por medio de las venas cavas, ¿sí? Recuerden ustedes que las venas cava superior e inferior llegan a la aurícula derecha, atraviesan a la válvula tricúspide, ¿sí? Perdón, esa sangre que llega a la aurícula derecha atraviesa la válvula tricúspide, se dirige hacia el ventrículo derecho, se produce la apertura de las válvulas semilunares con la consiguiente entrada de sangre a la arteria pulmonar, la que se va a dirigir a los pulmones, donde se va a realizar la hematosis. El contenido linfático, ¿sí? Llega también a la circulación general. Por lo tanto, todos aquellos desechos necesariamente que deben ser extraídos del cuerpo van, por supuesto, a salir. Mientras que algunas sustancias que quedan retenidas por este sistema, ¿sí? Van a volver a ser reutilizadas por el cuerpo en la medida en que, por supuesto, lo necesite. Bien, chicos, nuevamente una presentación, ¿sí? Aquí tenemos prácticamente la misma imagen de la diapositiva anterior, con la diferencia que aquí empezamos a visualizar ya más los órganos. Fíjense que existen estructuras vasculares, ¿sí? De la misma manera que tenemos una vasculatura arterial y venosa, ¿sí? Por lo tanto, hablamos de que el sistema linfático es constitutivo de este aparato circulatorio porque en definitiva algo circula, ¿sí? Y lo que va a circular es un líquido que se llama linfa. La linfa, ¿sí? Es un líquido, aquí tienen justamente la definición de este lado de la pantalla, ¿sí? Está formado por agua, es un líquido acuoso, ¿sí? Pero es un poquitito más viscoso que el agua común, ¿sí? Se encuentra constituido por un montón de elementos que son alojados en ese intersticio, ahora vamos a ver qué es el intersticio, ¿sí? Y que son devueltos, fíjense, a la circulación general. Cuando hablamos de circulación general, obviamente estoy haciendo referencia al corazón. Entonces, si son elementos que son devueltos, ¿sí? El sistema linfático tendrá mucho que ver con algo que retorna a la circulación general. Y ustedes saben que lo que retorna a la circulación general y lo que llega al corazón o a la circulación general va a ser justamente todo lo que es venoso. Por lo tanto, decimos que el sistema linfático se asocia mucho a ese retorno venoso. Ustedes recordarán de las clases que las venas se encuentran son vasos, ¿sí? Estos vasos venosos se encuentran conformados por válvulas. Las válvulas lo que hacen es impedir que ese reflujo sanguíneo vuelva, ¿sí? Para atrás, y que a través de estas contracciones musculares que ustedes hacen y demás movimientos que el cuerpo hace, este líquido sanguíneo, este fluido sanguíneo ascienda, ¿sí? Además de la gravedad, hasta llegar justamente a este corazón. Entonces, los vasos linfáticos se van a disponer de la misma manera que se dispone el sistema venoso.
¿sí? Con la diferencia que los vasos linfáticos son vasos ciegos, es decir, no tienen un punto de origen, ¿sí? Estos vasos linfáticos van a recoger, van a transportar la linfa, que en un ratito vamos a ver de qué se trata esta linfa, y fíjense que en varios puntos, tal como les dije, está interrumpido este sistema por unos cúmulos, ¿sí?, de tejido linfoide, justamente, que son los ganglios linfáticos. Bien, aquí tienen justamente cómo es el drenaje prácticamente del sistema linfático. Fíjense, desde los pies asciende hacia la región inguinal, ¿sí? Luego tenemos el abdomen y luego tenemos el tórax, ¿sí? El drenaje linfático es muy importante desde el punto de vista de su drenaje, valga la redundancia, porque van a verter todo su contenido en la circulación general. Pero el problema es, ¿dónde vierte ese contenido en la circulación general? Los vasos linfáticos, ¿sí?, distribuidos así como ustedes los ven en todo el cuerpo, se van a dividir en dos grandes grupos, vamos a decirlo así, para el drenaje. Los del lado derecho y los del lado izquierdo. Ambos dos van a verter todo su contenido, ¿sí?, sobre el sistema venoso. ¿Por qué? Porque el sistema venoso es aquel que tiene autorización para ingresar a la circulación general, ¿sí? Cuando yo digo retornar a la circulación general algo venoso, estoy haciendo referencia justamente a las venas cavas. Entonces, aquí tienen toda la distribución de los vasos con los ganglios. Fíjense que hay lugares en el cuerpo donde hay mayor cúmulo de ganglio, ¿sí? Y esto es por algo en particular, ¿sí? Igual, de todas maneras, este tema lo van a terminar de ver muy bien cuando vean sistema inmune y lo van a terminar de entender bien específicamente, ¿sí? En esta otra imagen que tienen aquí, ustedes tienen específicamente las funciones del sistema linfático, ¿sí? Eliminar el exceso de proteínas y líquidos, ¿sí? Absorber lípidos del intestino y los transportan hasta, fíjense, el torrente circulatorio, ¿sí? Y tienen, por ejemplo, la definición de qué es la linfa, ¿sí? Y por qué está constituida la linfa. ¿Está bien? Bien, chicos, vamos a prestar especial atención a esta imagen. Fíjense, el aparato circulatorio tal como lo habíamos descrito nosotros, ¿sí? De un lado el sistema cardiovascular y del otro lado el sistema linfático. Lo que vemos en esta primera imagen, ¿sí?, es la relación entre el aparato circulatorio, ¿sí?, perdón, entre el sistema cardiovascular y el sistema linfático. ¿Qué quiero decir? Fíjense ustedes que lo que tenemos representado en rojo en esta imagen son los vasos arteriales. Ustedes saben bien que la arteria aorta, una vez que nace del ventrículo izquierdo, se dirige a todos los tejidos a oxigenarlos, ¿sí?, a llevarles ese alimento que se llama oxígeno. Dentro de la sangre, que es lo que circula dentro de la arteria aorta, claramente, y de los vasos sanguíneos, ¿sí?, existen varios elementos circundantes, ¿sí? Tenemos el plasma, ¿sí?, y a un grupo de elementos sólidos, pero entre otras cosas también hay gases, también hay hormonas, también hay lípidos sueltos, ¿sí? Y fíjense, lo que tenemos aquí marcado es en rojo los vasos arteriales que están llegando a irrigar a los tejidos, ¿sí? Unos vasos verdes que están prácticamente superpuestos a estos vasos arteriales y una parte de la imagen que está pintada en gris. ¿Qué es esto? Son espacios, y a estos espacios entre estructuras nosotros los vamos a llamar intersticio, ¿sí? El intersticio, por definición, es el espacio que existe entre una célula y otra célula. Aquí lo que ustedes pueden observar es vasos que están llegando, ¿sí?, que están a su vez contactando con otros vasos que son los linfáticos, y un espacio. En esta siguiente imagen, ustedes están observando el intercambio capilar. ¿Qué es el intercambio capilar? Cuando esos vasos arteriales se convierten en capilares, que son los más chiquitos, ¿sí?, comienza a producirse este retorno venoso, ¿sí? Y recuerden ustedes que las venas son las encargadas de traer, entre otras cosas, el dióxido de carbono y sustancias de desecho. Bueno, bien, en este intercambio, la sangre que viene desde la arteria lo hace con determinada presión y velocidad. Y resulta que los capilares, ¿sí?, los vasos capilares, si uno los observara a microscopía, a ultramicroscopía, están formados por pequeños poros. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La sangre que llega
y que debe pasar desde los vasos arteriales a los venosos, ¿sí? En ese pasaje hay sustancias de la sangre que se van a perder, que se van a escapar por esos poros. La pregunta es, ¿y por qué se escapan por esos poros? Bueno, porque vienen a tan gran velocidad, ¿sí? Y existen tantas estructuras circulando en la sangre, que a veces, por difusión, ¿sí? Estas estructuras, como por ejemplo algunos iones, como es el sodio, algunos lípidos y demás, se escapan por esos poros hacia la zona del intersticio. Fíjense ustedes que entre estos vasos capilares existe una superposición de vasos verdes. Esos vasos verdes son los vasos linfáticos. Los vasos linfáticos lo que van a hacer es se van a encargar de recoger esas sustancias, ¿sí? Que de alguna manera van a ser devueltas luego, ¿sí? Por esa circulación general. De alguna manera, para que ustedes lo relacionen, es como si viniera el camión de la basura, ¿sí? Perdón, si viniera el camión del supermercado, ¿sí? Dejara las cosas a ustedes en su domicilio, ¿sí? Otro camión viene y recoge la basura, sería el sistema venoso, ¿está bien? Y todo lo que queda en la calle después digamos, lo va a limpiar, ¿sí? El basurero cuando pase a la noche, ¿está bien? De alguna manera este sistema linfático lo que hace es levantar de alguna forma eso que queda en la calle, ¿sí? Estoy haciendo la analogía con la basura para que lo entiendan de alguna manera, pero más o menos para que ustedes se lo imaginen, ¿sí? Llega el camión cargado con comida, ustedes usan esa comida, la tiran, por eso vuelve el retorno venoso, ¿sí? Pero hay cosas que van a quedar en la calle de por sí, entonces esto va a venir el barrendero después y se lo lleva. Y el sistema linfático tendría alguna función relacionada a eso, ¿sí? Aquí tienen en esta imagen algo más parecido a lo que les estoy diciendo. Fíjense, la irrigación arterial que llega, el intercambio de sustancias y entre estas sustancias que se van a intercambiar o este pasaje sanguíneo por la presión y velocidad del flujo, ¿sí? Se pierden sustancias que quedan alojadas en el que era el espacio gris de esta imagen, aquí ya representado de color amarillo, que es el intersticio. Y los vasos linfáticos lo que hacen es recoger esas sustancias y devolverlas a la circulación general. Pero si ustedes hacen memoria, ¿sí? Fíjense en esta otra imagen, aquí tienen el intersticio, ¿sí? O sea, es una ampliación de esta imagen, lo que está acá al costado, ¿sí? El intersticio, que son estas celulitas amarillas, ¿sí? Y esto verde, que es el vaso linfático. Entonces, fíjense el vaso linfático que transcurre entre las arterias y las venas, sí, perdón, entre los capilares venosos y arteriales, sí, que va recogiendo esas sustancias que quedan en el intersticio. ¿Cómo es que ingresan todas estas sustancias? Por difusión. ¿Y cómo es que se pierden estas otras sustancias? También por difusión. Recuerden ustedes que el proceso de difusión es un proceso por el cual las sustancias difunden o pasan de un lugar de mayor concentración a un lugar de menor concentración. Bueno, en la sangre pasa exactamente lo mismo, ¿sí? Igual que pasaba de alguna manera haciendo un comparativo con la hematosis pulmonar, ¿se acuerdan? Ese intercambio de gases. Bueno, aquí los vasos linfáticos van a hacer el mismo trabajo. Todo este sistema, ¿sí? Linfático va a drenar su contenido, ¿sí? Mediante dos troncos linfáticos bastante importantes, que después lo vamos a ver, ¿sí? ¿A dónde? Hacia la circulación general. Y todo aquello que llega a la circulación general, al corazón específicamente, acuérdense, todo lo que llega se llamaba venas. Bueno, muy bien. Los vasos linfáticos lo que van a hacer es drenar todo su contenido, ¿sí? Hacia un tronco venoso que después va a desembocar en la aurícula derecha a partir de las venas cavas. Bien, chicos, nuevamente en esta imagen, ¿sí? Acá tienen más ampliada toda la imagen anterior, ¿sí? Recuerden, vasos rojos, ¿sí? Arterial, está llegando sangre al tejido, ¿sí? Y en este caso se está produciendo ese intercambio capilar, ¿sí? Fíjense los vasos verdes, cómo contactan de alguna manera con estos vasos azules y rojos, ¿sí? Y aquí tienen más ampliada la imagen del intersticio, ¿sí? Aquí tienen los respectivos nombres de todo lo que les estoy diciendo. Y recuerden, la sangre, ¿sí? Ese fluido sanguíneo que viene, ese flujo sanguíneo que viene con determinada velocidad y demás,
¿sí? Muchas veces esas sustancias empiezan a perderse en ese intercambio, ¿sí? Y quedan alojadas en este intersticio. Lo que puede suceder es que muchas veces algunas sustancias alojadas en este intersticio quedan alojadas y los vasos linfáticos no son capaces de recogerlas. Por lo tanto, se empieza a acumular sobre todo líquido, ¿sí? En ese intersticio. Y se producirá, entre otras cosas, lo que ustedes conocen como edemas, ¿sí? O sea, el señor se hincha. Fíjense, las flechas de los vasos verdes indican la misma dirección que el retorno venoso, si ustedes lo miran, que es lo azul. La sangre arterial llega, ¿sí? Viene por acá, la flechita indica que llega, y esto significa que se va. ¿Está bien? Fíjense, de alguna manera, las flechas verdes de los vasos linfáticos también indica que algo se está yendo. ¿Qué quiere decir? Estoy sacando todo lo que está sobrando por acá, ¿sí? Bien, en esta imagen tienen justamente lo que hablábamos antes, de esta linfa, ¿sí? ¿De qué está formada la linfa? Bueno, la linfa tiene linfocitos, eritrocitos, aminoácidos, plaquetas, lípidos también puede llegar a tener, y algunas otras sustancias de desecho y sobre todo agua, porque es líquido, ¿sí? Bien, chicos, linfocitos, ¿sí? Recuerden ustedes, es un tipo de población blanca, ¿sí? Es un tipo de glóbulo blanco. Ustedes lo van a ver mucho más en detalle más adelante cuando vean sistema inmune. Pero algo yo ya les adelanté. El sistema linfático es un sistema fundamental de defensa que nosotros tenemos, ¿sí? Porque existen unas estructuras que van a ser consideradas también como órganos linfáticos que se llaman ganglios linfáticos. La palabra linfático, además de relacionarse con la linfa, ¿sí? Tiene que ver con esto del linfático, ¿sí? De la palabra de los linfocitos, ¿sí? Y la linfa también tiene que ver con esa misma palabra de linfocitos porque transporta linfocitos. Y ustedes van a ver que en estos ganglios linfáticos, en una imagen más adelante, van a ver que en estos ganglios linfáticos hay cualquier cantidad de linfocitos, de dos tipos sobre todo, los linfocitos B y los linfocitos T. ¿Sí? Que se van a encargar de alguna manera, de defendernos en altísima profundidad y con altísima eficacia, ¿sí? Ustedes van a ver después las respuestas inmunes cuando vean el sistema inmune y van a ver que estos linfocitos B y T son linfocitos especialmente diseñados para defendernos, ¿sí? Fíjense que existen durante toda la distribución linfática del cuerpo, muchas interrupciones linfáticas, muchas interrupciones nodulares, ¿sí? De estos ganglios, es decir, que son sitios específicos donde se llevan a cabo las respuestas inmunes de más alta especificidad. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que en la circulación general también muchas veces y en este intersticio, ¿sí? Pueden existir algunos tipos de microorganismos. Ustedes van a ver en la imagen que sigue cómo es que un vaso linfático atraviesa un ganglio linfático y ustedes van a ver que estos linfocitos alojados en los ganglios, ¿sí? Es ahí, en ese momento, cuando atrapan a este organismo patógeno que me quiere infectar o me querrá generar algún tipo de mal, ¿sí? Por eso cuando están activos estos ganglios linfáticos, ¿sí? Cuando están trabajando, cuando están activos, se inflaman, ¿sí? Y es lo que ustedes normalmente notan cuando, por ejemplo, van al médico, ¿sí? Y el médico les palpa algo en el cuello. Bueno, lo que les están palpando son las cadenas ganglionares del cuello, justamente, para ver si estos ganglios están inflamados, ¿sí? En el caso de que existiera algún tipo de patología, por ejemplo, una angina bacteriana, lo que sea, ¿sí? Bien. Otros donde ustedes pueden ver con mayor profundidad la palpación, los ganglios linfáticos, por ejemplo, son los ganglios inguinales. Cuando el ganglio de Cloquet, que es uno de los más conocidos a nivel inguinal, ¿sí? Cuando existe algún tipo de patología o algún tipo de problema en esta zona referido a la circulación también y demás, este ganglio normalmente se inflama, ¿sí? Y lo que digamos, clínicamente uno se puede dar cuenta porque este ganglio se inflama tanto que sobresale a la superficie, ¿sí? Así que, nada, para que sepan nada más que estos ganglios linfáticos tienen una función, es una función pura y exclusivamente de defensa y que cuando están activos, ¿sí? Se hacen notar. Bien, chicos, en esta imagen
tal como les dije antes, los órganos linfoides primarios y los órganos linfáticos o linfoides secundarios. Fíjense un detalle. Aquí en esta imagen, órganos linfoides primarios, está marcada la médula ósea y el timo. Chicos, todas las células sanguíneas, ¿sí?, nacen en la médula ósea. ¿Está bien? La población blanca también nace en la médula ósea, solamente que se dirigen después hacia otros órganos, hacia los cuales, digamos, de alguna manera hacen el doctorado, ¿sí? O se dirigen a quedarse a vivir ahí, a alojar ahí. Por lo tanto, se dice que estos órganos son órganos justamente con función linfoide, porque tienen muchos linfocitos, ¿sí? Los linfocitos, población blanca, acuérdense. Entonces, entre los ganglios linfáticos primarios, tranquilamente uno podría decir médula ósea y timo. Y los órganos linfáticos secundarios, fíjense que acá claramente está la flecha señalando, ¿sí?, que se forman aquí y se dirigen a otros lados donde actuar. ¿Sí? Tenemos a los ganglios linfáticos, como yo les había mencionado, ¿sí?, al vaso. Y después ustedes van a ver cuando veamos digestivo que todas las estructuras del cuerpo, ¿sí?, que tienen digamos que tienen forma tubular al corte, sí, ustedes van a ver que esa forma tubular implica que es un órgano con una luz dentro, es decir, que es un tubo, ¿sí? Y tienen determinado tipo de mucosa, ¿sí? Entonces, esa mucosa también va a formar parte de esos órganos y va a tener función inmune, ¿sí? Por eso se habla de MALT, eso que es mucosa asociado a tejido linfático, ¿sí? Y en la piel, ustedes también van a tener glándulas, como son las células de Langerhans y demás en la piel, que van a tener función de defensa, ¿sí? Y que son, digamos, linfocitos especializados en piel de alguna manera, y en vez en la piel, en vez de decir malt, dice salt, con S, porque la S es skin, que es piel en inglés, ¿sí? Lo van a ver después más desarrollado en inmune. En definitiva, chicos, sepan que existen órganos linfáticos primarios y secundarios. Los linfáticos secundarios, los órganos son considerados los ganglios también, con amplia participación de los linfocitos, fíjense, B, T, y acá ustedes van a ver que hay dos tipos de linfocitos T, lo van a ver más adelante, porque están especializados en la respuesta inmune. Muy bien, acá le pedimos a este señor que gentilmente nos preste un ganglio de su cuello para que ustedes lo vean. Fíjense cómo es la estructura de un ganglio linfático dentro, ¿sí? No vamos a entrar en detalles anatómicos porque no es la idea, pero fíjense que es lo que yo les decía recién, ¿sí? El vaso linfático que llega, ¿sí?, pasa con su líquido y en esta zona existe mucha población de linfocitos, ¿sí?, que se va a encargar de alguna manera, defendernos, ¿sí?, y comer todo aquello que está fuera de lugar, ¿sí? Realizar la respuesta inmune. Ese mismo vaso que pasa atraviesa al ganglio directamente, ¿sí? Y al atravesarlo justamente es ahí donde se produce como este filtrado, como esta inspección por parte de los linfocitos. Pero me interesaba que ustedes vean que, fíjense, por ejemplo, acá hay un ganglio, ¿sí? Acá este señor, por ejemplo, tiene muchos ganglios. Y fíjense que los vasos atraviesan esos ganglios. Bueno, esto es lo mismo, el vaso ingresa y sale, es decir, atraviesa a ese ganglio. Bueno, pero ¿cómo es el drenaje linfático? ¿Por qué la gente va y se hace drenaje linfático? En las clases nosotros dijimos que las venas que tenían que retornar a la circulación general por ese retorno venoso y que llegaban a la aurícula derecha por medio de la vena cava superior e inferior, ¿sí? Las venas al corte tienen válvulas, lo que hace que este flujo sanguíneo, una vez que ingrese por ellas, no retorne, ¿está bien? No vuelva para atrás. Como nosotros tenemos de alguna manera un cuerpo en el que tenemos una parte superior y una parte inferior del cuerpo, sigue hablando mal, pero para que lo entiendan, todo lo que está debajo tiene que subir a la circulación general, es decir, todo lo que es el retorno venoso del pie tiene que llegar al corazón. ¿Cómo llega? Dijimos en las clases que por medio de la gravedad y a su vez con la ayuda de las contracciones musculares que todo el tiempo nosotros hacemos, este retorno venoso es posible hacia el corazón. Acá tenemos el corazón de la señora, acá tenemos vasos linfáticos distribuidos por todo el cuerpo de la señora, ¿sí? Fíjense en las glándulas mamarias también, ¿sí? Y fíjense la importancia de estos ganglios acá también en la región axilar, la región inguinal, que les contaba yo antes. Entonces, por medio de las contracciones musculares
y ese impedimento de el retorno venoso de los miembros inferiores, la sangre, ¿sí?, sube y llega hasta la aurícula derecha. Con los vasos linfáticos pasa lo mismo. Los vasos linfáticos tienen válvulas, ¿sí? Entonces, una vez que toman eso que queda en el intersticio, ¿sí?, van a ir ascendiendo. Por eso ustedes, cuando se van a hacer drenaje linfático, normalmente lo que les hacen es colocarlos en decúbito dorsal y les van haciendo masajes desde los pies, ¿sí?, hacia la región, digamos, torácica. ¿Está bien? ¿Qué hago yo cuando hago masajes? Movilizo cosas, ¿sí? Genero de alguna manera estímulos para que ese fluido empiece a moverse, ¿sí? Fíjense, ¿cómo es el drenaje linfático? El drenaje linfático, fíjense ustedes, este señor está representado con dos colores verdes distintos. Hay un punto que ustedes siempre se tienen que acordar. La circulación linfática drena en la circulación general, ¿sí? Circulación general es corazón. Y todo lo que llega al corazón son venas, ¿sí? Como acá nosotros estamos trayendo prácticamente desechos y líquidos sobrantes del resto del cuerpo, ¿sí? Eso se considera, entre comillas, sucio, ¿sí? Y aquellas venas que llegan al corazón trayendo contenido sucio van a ser las venas cava superior e inferior, ¿sí? Las dos venas cavas que van a drenar en la aurícula derecha. Por lo tanto, ¿sí?, los vasos linfáticos, ¿sí?, van a drenar justamente en las venas cavas. ¿Cómo? Se los muestro después. Pero tengan en cuenta, en primer lugar, una cosa. Todo lo que es, si nosotros hacemos un corte sagital, ¿sí?, y nos dividimos en dos, derecho e izquierdo, fíjense este muchacho. Todo lo que es miembro superior derecho, parte de tórax, ¿sí?, y mitad de la cabeza y cuello derechas van a drenar, ¿sí?, por esto, miren, conducto linfático derecho, que es un caño grande. Todos los vasos de ese lado chiquitos drenan en un vaso más grande que se llama conducto linfático derecho. ¿Está bien? Todo lo que es mitad izquierda de la cabeza, cuello, miembro superior izquierdo, tórax, parte de tórax, abdomen, periné, ¿sí?, y miembros inferiores, ambos dos, ¿sí?, va a drenar, ¿dónde? En el conducto torácico. Y este conducto torácico, que es un gran vaso linfático, va a drenar también en la circulación general, ¿sí? Entonces recuerden, mitad es derecha, ¿sí?, o en realidad una gran parte derecha, ¿sí?, pero más es izquierdo. Entonces visualicen bien la imagen de este señor, ¿sí?, que aquí tienen justamente bien diferenciadas las zonas y los dos vasos que tenemos, a los que tenemos que prestarles mayor importancia, ¿sí?, conducto torácico y conducto linfático derecho. Fíjense, chicos, esta es una imagen, quizás les suene un poco complicada de entender, pero lo que quiero que vean es lo que se ve justamente a esta altura, ¿sí? Miren, esto azul es venoso, ¿sí? Y fíjense que acá tenemos marcaditos con verde, ¿sí?, algunas palabras, y marcaditos con rojo. Bien, vamos acá. Conducto torácico era todo lo que venía del lado izquierdo, ¿no es cierto? Bien, y terminaba, fíjense, en un gran vaso, ¿sí? Es un gran vaso el conducto torácico. El conducto torácico, chicos, va a drenar, fíjense dónde, en la vena subclavia izquierda. ¿Y la vena subclavia izquierda dónde drena? En la vena cava superior. El conducto linfático derecho, el que venía del lado derecho, ¿sí?, esto que está acá, este arbolito que ustedes ven ahí, ¿dónde va a drenar toda la parte derecha? Fíjense, por un vaso, que es este vasito que está ahí, ¿sí? ¿Dónde va a drenar? En la vena subclavia derecha. ¿Y la vena subclavia derecha, dónde drena? En la vena cava superior. ¿Qué es importante acá? Es importante acá que ustedes reconozcan, ¿sí?, que así como tienen una arteria aorta ascendente que lleva ramas hasta la región cerebral, una arteria torácica, una arteria abdominal descendente, ¿sí?, que te lleva un montón de ramas, hay un retorno paralelo, ¿sí?, igual. Entonces, si yo tengo una arteria subclavia derecha y una arteria subclavia izquierda, voy a tener una vena subclavia derecha y una vena subclavia izquierda. Y yo les dije,
Todo lo que es drenaje venoso de cabeza, cuello, parte superior del tórax, como quieran llamarlo, ¿dónde drena? Vena cava superior, por lo tanto, que es la que llega, ¿sí?, a la aurícula derecha. Por lo tanto, chicos, las venas subclavias drenan en la vena cava superior, ¿sí? Conviene que quizás este dibujo, este gráfico, lo terminen de interpretar mirando el cuadro de arterias, ¿sí? Y a su vez mirando algunas de las imágenes pasadas, ¿sí?, que hemos visto en aparato circulatorio, en donde el drenaje venoso es igual al drenaje interior, arterial, perdón, pero solamente que en sentido contrario. Por eso yo siempre les digo, es panamericana de una mano y panamericana la otra mano, ¿sí? Lo arterial lleva, lo venoso trae, pero tiene el mismo nombre. ¿Está bien? La única diferencia es acá. Miren, las venas yugulares, ¿sí? Pero fíjense, conducto torácico izquierdo, que era el más grande, drenaba en la vena subclavia izquierda. Y conducto linfático derecho drenaba o drena en la vena subclavia derecha. Y las dos venas subclavias van a drenar, ¿dónde? En la vena cava superior, ¿sí? Bueno, nada más, espero que les haya servido, que les sirva. Cualquier duda me avisan y bueno, nos vemos pronto. Un saludo para todos.